Hay un detalle enterrado dentro de la investigación de Associated Press, publicada el miércoles por la mañana. Un detalle que cada senador estadounidense que salió del briefing clasificado llamando las respuestas insuficientes está siendo obligado a responder. Un detalle que cada familia militar estadounidense que observa cómo sube el número de bajas necesita escuchar. Y un detalle que cada funcionario del Pentágono que le dijo a los periodistas que la instalación estaba adecuadamente protegida ya no puede eludir. Y el detalle es este. Los 6 estadounidenses que murieron en el puerto Shuaibah, Kuwait, no estaban dentro de una instalación militar reforzada. No estaban dentro del campamento Arif Jan, la base principal del ejército con barreras de concreto, estructuras reforzadas y el sistema completo de defensa aérea, en capas que el secretario de Defensa afirmó que cubría todo el Medio Oriente. Estaban dentro de un remolque triple convertido en espacio de oficina, rodeado de muros tipo T. Esas losas de concreto de entre 6 y 12 pies de altura, sin absolutamente nada por encima. Joey Eimer, el esposo de la sargento de primera clase Nicole Amore, dijo que su esposa había sido trasladada fuera de la base principal a lo que él describió como un edificio tipo contenedor de envío una semana antes del ataque iraní. Sus palabras los estaban dispersando porque tenían miedo de que la base en la que estaban fuera atacada y creían que estar en grupos más pequeños y separados los mantendría más seguros. Léalo de nuevo. El ejército trasladó a sus soldados fuera del campamento Arif Jan, la instalación principal defendida, reforzada y cubierta por misiles Patriot, y los colocó dentro de un contenedor de carga convertido en un puerto civil. Ese puerto estaba a más de 10 millas de la base, rodeado de tanques de almacenamiento de petróleo, refinerías de combustible y una planta eléctrica. El mando tomó una decisión calculada. La base principal era un objetivo demasiado visible. Grupos más pequeños y dispersos en ubicaciones fuera de la base, creyeron, serían más difíciles de encontrar. El dron encontró el contenedor de todas formas. 2 de las 3 fuentes que hablaron con CBS News dijeron que no recuerdan haber escuchado ninguna sirena de advertencia antes del ataque. El tipo de sirena vinculada a sistemas de detección de contrabatería, diseñados específicamente para detectar amenazas entrantes y darles a los soldados, aunque sea unos segundos, para ponerse a cubierto. Esas mismas fuentes confirmaron que el sistema de advertencia había funcionado cada día esa semana antes del ataque. En incidentes previos, algunos drones ya habían cruzado el perímetro antes de que la alarma sonara, sin sirena de advertencia. El sistema que había estado funcionando toda la semana. El sistema de detección de contrabatería que debía darles a esos soldados segundos, solo segundos, para reaccionar. No sonó. El dron ya estaba dentro del perímetro antes de que el sistema de detección registrara su presencia. Eso significa que los 6 soldados que murieron no tuvieron alerta, no tuvieron momento para correr, no tuvieron indicación de que algo se aproximaba hasta el instante en que llegó. Después del impacto, el fuego consumió el edificio casi de inmediato, haciendo que la recuperación de los cuerpos fuera extraordinariamente difícil en esas primeras horas. El portavoz del Pentágono, en su conferencia de prensa, señaló los muros T de 6 pies y mencionó el paraguas de defensa aérea más extenso del mundo posicionado sobre el Medio Oriente en este momento. Los muros T no detuvieron nada. El paraguas de defensa aérea más extenso del mundo no detectó un dron entrante antes de que ya estuviera dentro de la zona de destrucción. El Washington Post, citando a expertos en imágenes y altos funcionarios, describió el centro de operaciones tácticas en Puerto Shuaibah como un lugar que ofrecía poca protección contra ataques aéreos. No protección insuficiente, no protección parcial. Poca. Esa frase específica, elegida deliberadamente por personas cuyo trabajo es evaluar estas estructuras, significa que no había barrera significativa entre las personas adentro y un dron que llegara directamente desde arriba. Los muros T que citó el Pentágono están diseñados para absorber la sobrepresión de explosiones a nivel del suelo. No están diseñados para detener un dron de ataque unidireccional que llega desde arriba y detona al contacto con el techo que encuentre. Sargento de primera clase Nicole Amore, 39 años, White Bear Lake, Minnesota, miembro de una unidad de suministros y logística con base en Iowa.
trasladada de la base principal protegida a un edificio tipo contenedor de carga sin defensa aérea superior una semana antes de ser asesinada, porque el mando decidió que la dispersión era tácticamente más inteligente que la concentración. El dron la encontró de todas formas. Lo que la fuente reportada hoy identifica es la pregunta operacional que el ataque al puerto Shuaiba ha hecho imposible de evitar para cualquier comandante militar estadounidense. Una pregunta que atraviesa cada punto de conversación en conferencias de prensa sobre paraguas defensivos e instalaciones fortificadas. 6 soldados muertos y un contenedor de envío destruido han hecho la respuesta inevitable. Si el paraguas de defensa aérea más extenso del mundo no puede proteger a 6 soldados en una instalación portuaria a 10 millas de la base principal, ¿qué puede proteger exactamente? El secretario de Defensa Pete Hegseth habló públicamente sobre el ataque. Llamó al arma que atravesó las defensas un squirter. Su planteamiento exacto: tienes defensas aéreas, mucho está entrando, detienes la mayoría, y de vez en cuando uno pasa. Un squirter. Esa es la caracterización oficial del Pentágono del arma que mató a 6 soldados estadounidenses en un contenedor de envío en un puerto civil en Kuwait. No un misil hipersónico. No una ojiva de maniobra sofisticada viajando a Mach 14, un squirter, terminología militar para un proyectil que se cuela por una brecha defensiva, no porque la brecha fuera inevitable por diseño, sino porque el volumen de amenazas entrantes simultáneas superó lo que el sistema podía físicamente interceptar todas a la vez. Detienes la mayoría. De vez en cuando uno pasa. Irán construyó toda su doctrina sobre ese de vez en cuando, porque Irán no necesita vencer al sistema de defensa aérea de Estados Unidos directamente, necesita saturarlo. Suficientes drones Shahed 136, suficientes misiles balísticos, suficientes misiles de crucero llegando desde suficientes direcciones en suficientes momentos simultáneos, de modo que la probabilidad de que al menos un squirter alcance un objetivo en cualquier salva deje de ser una posibilidad y se convierta en una garantía matemática. En los Emiratos Árabes Unidos se lanzaron 645 drones, 44 penetraron. Esos 44 impactaron dentro del territorio de los EAU. La aritmética de la guerra de saturación significa que a volumen suficiente los squirters no son fallas del sistema, son el resultado predecible del sistema cuando alcanza su límite de capacidad. Las fuerzas militares iraníes también anunciaron que atacaron la base aérea Ali al-Salem en Kuwait, la instalación que alberga tropas estadounidenses. Esto marcó la escalada más significativa que Kuwait ha enfrentado en décadas. El evento militar más grave en suelo kuwaití desde la invasión iraquí de 1990 y la posterior Guerra del Golfo. Kuwait alberga una de las mayores concentraciones de fuerzas militares estadounidenses en cualquier parte del Medio Oriente, un centro logístico crítico para operaciones en toda la región. El país que Estados Unidos liberó de Saddam Hussein en 1991. El país que ha albergado fuerzas estadounidenses de forma continua durante 35 años como piedra angular de su seguridad nacional. Ese país ahora está viviendo la escalada militar más intensa en una generación, y la presión no viene de Irak, sino de Irán, en represalia por una operación estadounidense que utilizó activos con base en Kuwait para ayudar a matar al líder supremo de Irán. Durante el caos de ese salvo iraní inicial, las propias defensas aéreas de Kuwait derribaron 3 aviones de ataque F-15E estadounidenses en un incidente de fuego amigo. El Ministerio de Defensa de Kuwait lo reconoció. Pero la dimensión de esta historia que el público estadounidense aún no ha absorbido completamente es geográfica. Irán apuntó a un destructor estadounidense que operaba en el Océano Índico, atacándolo con misiles antibuque Carrar 380 y Talay. Armas con alcances de hasta 2.000 kilómetros, disparadas desde territorio iraní o desde plataformas navales, alcanzando un objetivo que no estaba en el Golfo Pérsico, no en el Mar Rojo, no en el Mar de Arabia cerca del Estrecho de Hormuz, el Océano Índico, cientos de kilómetros fuera de la región fronteriza inmediata de Irán. Ese destructor no era un buque de guerra en patrulla, era un buque tipo cisterna, una plataforma de reabastecimiento de combustible.
El suministro de combustible aéreo que permite a las aeronaves estadounidenses e israelíes extender su alcance operacional mucho más allá de lo que su capacidad de combustible interno permitiría. Elimina esa plataforma y esos aviones o reducen su radio de emisión efectivo o no pueden completar ciertos perfiles de emisión en absoluto. Irán no apuntó a los aviones. Irán no apuntó a las bases, apuntó a la cadena de suministro de combustible, el hilo logístico invisible que conecta las bases con los objetivos, la infraestructura que transforma un ataque de ida en un viaje de ida y vuelta, la que hace que una misión de un F-35 israelí desde el espacio aéreo israelí hacia Teherán y de regreso sea físicamente posible. Eso es pensamiento estratégico a nivel de sistemas, no es apuntamiento reactivo. Hay un número que CBS News publicó el martes por la noche, enterrado en el cuarto párrafo de una actualización de bajas. Ese número es 85%, el porcentaje del público estadounidense que, según analistas citados en ese informe, no apoya esta guerra. Esa es la estadística de opinión pública más importante publicada desde que comenzó el conflicto. El lunes, el presidente Trump presentó una notificación de resolución de poderes de guerra al Congreso sobre los ataques militares del 28 de febrero contra Irán. 5 días después de que cayeron las bombas, se presentó la notificación formal requerida por la Ley de Poderes de Guerra de 1973. Esa notificación inicia una cuenta regresiva de 60 días. Bajo la ley, el Congreso debe votar para autorizar el uso de la fuerza o el presidente debe retirar las fuerzas estadounidenses dentro de los 60 días posteriores a esa notificación. La notificación fue presentada el 2 de marzo. El reloj de 60 días expira el 1 de mayo. Trump ha declarado públicamente que la guerra podría durar 4 a 5 semanas. 60 días son 8 a 9 semanas. El cronograma proyectado del propio presidente y el plazo legal ya están tirando en direcciones opuestas y la guerra está en el día 6. El 85% es visible en cada declaración del Congreso publicada desde que se confirmaron las bajas del puerto Shuaiba. Senadores republicanos que apoyaron cada prioridad de la administración Trump durante los primeros 14 meses de su segundo mandato ahora están cuestionando abiertamente si el plan de guerra era sólido, si la inteligencia era precisa, si la protección de fuerzas cumplía estándares básicos y si la consulta al Congreso, que el senador Schumer llamó completa y totalmente insuficiente, reflejó algún umbral razonable de responsabilidad democrática antes de que 6 soldados fueran colocados en un contenedor de envío en un puerto civil. El senador Chris Coons publicó una declaración el miércoles que resume la posición de la oposición con precisión quirúrgica. El pueblo estadounidense no fue consultado, el Congreso no fue consultado, nuestros aliados regionales no fueron consultados. 6 estadounidenses están muertos dentro de un contenedor de envío en un puerto en Kuwait, porque alguien decidió que la dispersión a un edificio sin protección era preferible a mantenerlos en la base defendida. Hemos gastado cientos de millones de dólares disparando misiles interceptores. Hemos perdido una batería TAAD que tomará 12 años reemplazar. Y el secretario de Estado admitió que producimos 6 interceptores por mes contra los cientos de Irán. Esto no es un plan, es improvisación a costa de vidas estadounidenses y estabilidad regional. No es un plan, es improvisación. Ese encuadre dará forma a cada audiencia del Congreso, cada debate sobre poderes de guerra, cada batalla de asignaciones de defensa durante el tiempo que dure esta guerra, porque Puerto Shuaiba cambió el terreno político. Trump podía reclamar impulso operacional temprano antes de que esas bajas tuvieran nombre y fotografía. Esa opción ya no existe. Nicole Amore, 39, White Bear Lake, Minnesota. Unidad de logística. Edificio tipo contenedor de envío, sin sirena de advertencia, sin protección aérea superior. La estrategia de campaña iraní que describe el reporte fuente no está diseñada para vencer a Estados Unidos en un enfrentamiento militar convencional, agotar las reservas de interceptores con drones baratos de producción masiva, degradar las redes de radar, destruir baterías THAAD
atacar la infraestructura de reabastecimiento de combustible, golpear centros de mando y control, atacar embajadas, cerrar el estrecho de Hormuz, paralizar la producción de GNL. Nada de esto apunta a una victoria en el campo de batalla. Está diseñado para hacer que el costo político de continuar la lucha sea insoportable dentro de los Estados Unidos, antes de que el inventario de interceptores, la autorización del Congreso, las relaciones de la Alianza del Golfo y la paciencia pública de Estados Unidos toquen fondo simultáneamente. Día 6. El reloj de poderes de guerra está corriendo. El Congreso dice que los briefings son inadecuados. Los interceptores se consumen más rápido de lo que la producción puede reponerlos. 6 estadounidenses están confirmados muertos, con el Pentágono advirtiendo que probablemente vendrán más. La batería THAAD está destruida. La embajada en Riad todavía se está recuperando. Los precios del gas europeo subieron un 67% en 2 días. Y la estructura de mando descentralizada de Irán, preautorizada por el líder supremo antes de morir, funcionando sin ninguna figura central que pueda negociar un cese al fuego, sigue ejecutando sus misiones programadas independientemente de lo que cualquier funcionario iraní vivo diga o firme. Trump dijo: "Lo sabrán pronto". Lo dijo sobre la represalia por el ataque a la embajada. Lo dijo sobre la siguiente fase de operaciones. Lo dijo sobre cuánto durará la guerra. Cada vez que lo ha dicho, lo que siguió fue peor que lo que vino antes. El CGRI de Irán publicó públicamente: "Estamos atacando centros políticos estadounidenses". Después de que esa publicación apareció, 2 drones impactaron en el barrio diplomático de Riad. El próximo centro político estadounidense en la lista de objetivos preautorizados de Irán no ha sido anunciado. Comparte esto: 6 estadounidenses murieron en un contenedor de envío en un puerto civil en Kuwait, sin sirena de advertencia, sin techo, sin defensa real. El Pentágono dijo que estaba fortificado. El esposo de uno de esos soldados dijo que era un contenedor de envío sin protección. La doctrina de saturación de Irán, dispara suficientes simultáneamente para que algunos siempre pasen, ya no es una teoría. El reloj de poderes de guerra corre hacia el 1 de mayo. El Congreso dice que los briefings fueron insuficientes. Irán golpeó un destructor estadounidense en el Océano Índico para cortar la cadena de reabastecimiento. Y la campaña iraní preautorizada no tiene interruptor de apagado.